Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, leer por su tiempo el mensaje de la palabra. En el libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo número 5. Salmo número 5, dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre Nehiot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échelos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo los rodearás de tu favor. Amén. Podemos decir que el salmo que acabamos de leer está destinado a que produzca en nosotros certeza. Certeza. Certeza es ciertamente algo que hace falta hoy día. Vivimos en una época pues, en que no abundan muchas certezas, carecen de certezas. Eso sobre todo se debe pues, a que, sin problemas se dice hoy una cosa y mañana la contraria, y a nadie pues ya eso le sorprende. E incluso la gente pues no piensa que haya una verdad. Y entonces si no hay ninguna verdad, entonces no hay algo fijo y que es seguro y que se va a cumplir ciertamente. Pues esto nos viene bien, por lo tanto, este salmo, porque, está previsto, se puede decir, para que al leerlo, al meditarlo en ello, podamos tener una fuerte certeza que, en este caso, son doble, una certeza doble. En primer lugar, la del castigo de los impíos, de los pecadores que están en rebelión con Dios, contra Dios. Y después, por otro lado, la misericordia de Dios sobre los suyos. Este salmo, pues, vemos aquí en el encabezamiento, dice que es el salmo de David. Salmo de David. Salmo, pues, que David escribió. Seguimos diciendo que la mayoría de los salmos, cuando dice salmo de David, se está refiriendo a la autoría de quien escribió el salmo. Por ejemplo, esto lo vemos en el Salmo 18. Cuando dice al músico principal, dice Salmo de David, vemos la misma expresión, y a continuación dice el siervo de Jehová, el cual dirigió, David, a Jehová, al Señor, las palabras de este cántico el día que Dios le libró de sus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces vemos, los mismos salmos están diciendo que esta expresión, Salmo de David, viene a decir, significa que es el autor de los salmos. Y dice también, pues, sobre Nehilot. Esto es una palabra, por lo tanto, no lo entendemos. Es una palabra en hebreo, no se ha traducido. No se ha traducido seguramente porque es una palabra de un significado incierto. Hay gente que dice que podría referirse a flautas. Otros, pues, que significa herencias o heredades. Herencia. Y alguna vez se ha traducido así. Pero bueno, no es cierto, no es seguro. Entonces se deja así. Lo que es seguro es que estaba aquí
indicando una indicación para el canto del Salmo. Recordemos que los salmos eran una porción del Antiguo Testamento para cantar. Y estos son indicaciones, por lo tanto, para que ellos se canten. Dice, al músico principal. Está dando, por lo tanto, el nombre, este nombre, viene a decir la manera como se tenía que cantar. De hecho, no es el caso aquí en español, pero por ejemplo, en inglés, tradicionalmente, los himnos que se cantan, la música de los himnos, pues tienen un nombre, ¿no? Ya puede ser, pues que se llama San Pedro, o esto, o otro. La música tiene un nombre, entonces, a la hora de decir, el himno dice, oh, lo vamos a cantar, pues con San Pedro, por así decirlo, ¿no? Entonces, y la gente sabe que esa es la melodía. Es aproximadamente esto lo que nos encontramos aquí, son indicaciones para cantarlos. Exactamente qué es, no se sabe, ¿verdad? Pero es, por lo tanto, una indicación, porque esto era para que el pueblo de Dios lo use en la adoración, como estamos también intentando hacer, rescatar, ¿verdad? Al cantar el salterio, poder cantar los salmos en el culto, en la adoración a Dios. Bien, pues antes de nada, nos podemos imaginar la escena de este salmo, la escena que nos está aquí presentando. Porque nos está aquí presentando la escena entre la, podemos decir, meditación y la oración. En los primeros versículos dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Es una oración a Dios, sí, está dirigiéndose a Dios, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Que el Señor pues preste atención a lo que Él le está expresando. Sus palabras, dice también gemir. Pero bueno, esta es una palabra también que en la Biblia, digamos, la misma Biblia española, Reina Valera, pero la versión antigua es traducida por meditación. Entonces dice en la versión antigua que es considera mi meditación, la meditación mía. Y esto está basado en, también es el significado. En realidad esta palabra lo encontramos por ejemplo, en el Salmo 39, versículo 3, cuando dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Entonces, ¿por qué dice gemir? Porque significa que es, bueno, como cuando uno está razonando, ¿verdad? Y está hablando, y está pues hablando un poco consigo mismo, así en voz baja, repitiéndose las cosas, pues es de esta manera que está aquí refiriéndose. Entonces, bueno, dice gemir, pero es que está meditando así, de esta manera, por así decirlo, consigo mismo, repitiéndose las cosas, etc. Y bien, es como si estuviera repitiéndose, susurrándose algo, y esto, pues vemos que está pues creciendo, dice que estás considerando esta meditación, decimos que el susurro va en aumento, dice, está atento a la voz de mi clamor. Entonces aquí ya está clamando, ya está, por lo tanto, pues derramando su corazón delante de Dios en oración y le está pidiendo, por lo tanto, su ayuda. Su ayuda, el clamor, por lo tanto, es dirigirse a Dios de una manera no, así, sin más, sino verdaderamente con ganas, con fuerza. Hacerlo pues con el alma, con el corazón. Y dice, por lo tanto, a continuación, Rey mío y Dios mío. Y esta es pues la base, ¿verdad? Que no se está dirigiendo a un extraño, no se está dirigiendo a alguien que no conoce, sino es él, su siervo. Vemos, está diciendo Rey mío. ¿Y quién era David? Era rey. Era el rey en Israel. Entonces fijémonos en que el rey David se está dirigiendo a Dios como a su rey. Y bien, si nosotros, que bueno, pues no sé, pues nuestra situación, ¿verdad?, en la vida, pero reyes no somos. Pues si nosotros no reconocemos a Dios como nuestro rey, pues fijémonos, ¿no?, el contraste, ¿no? Como esa canción, ¿no?, de con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey, ¿no? La gente que se piensa que es algo en la vida, ¿no? Pero sobre todo, pues eso sería grave de pensarlo con Dios. De que somos algo, no somos alguien para con Dios. Hemos leído al principio del culto acerca de lo importante que es humillarse delante de Dios. Si no nos humillamos
delante de Dios, no podemos acercarnos delante de Dios. Porque dice, ¿con quién me presentaré yo delante de Dios? Pues dice, humillándote delante de Dios. No pensemos de que con mucha pompa, muchos ritos, muchas ceremonias, o muchas cosas, pues vamos a acercarnos a Dios y Dios nos va a mirar con agrado, si no somos humildes delante de Él. Y hemos de reconocerlo, por lo tanto, como nuestro Rey. Esto significa que Él es el que manda y nosotros somos sus siervos. En definitiva, en estos versículos, el Señor nos está dando pues, la escena de una oración matinal, de por la mañana. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y lo repite, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el pueblo de Israel, sabemos, estaba el tabernáculo, después sería el templo, pero el tiempo de David era el tabernáculo, que era el templo, pero que estaba entre cortinas, tal como había estado pues, de los tiempos de Moisés. Y allí en el tabernáculo se presentaban a Dios ofrendas y sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde, y eso era cada día. Y aquí está, por lo tanto, hablando David que él participaba de estos cultos, ¿verdad? Él presentaba estos también, él estaba presente en estos sacrificios, porque leemos también en el versículo 7, más yo por la abundancia de tu misericordia, dice, entraré en tu casa, y dice, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Por lo tanto, vemos, él de alguna manera estaba participando de él. Hoy día no hay, por lo tanto, necesidad de ir al templo por la mañana, ¿verdad? No hay necesidad de ir cada día al templo por la mañana. En el día del Señor es necesario, sí, y el Señor lo ha ordenado que nos reunamos. Pero no hay necesidad, pues, de ir, por así decirlo, a la iglesia, pues cada día. Hay gente que lo hace, a lo mejor, iglesias que se reúnen a las 7 o a las 6 de la mañana para orar. Bueno, pues que lo hagan, lo hacen si quieren, pero no se puede esto poner como ordenanza, ni mucho menos es obligatorio. ¿Por qué? Pues porque el templo de Jerusalén, leemos Juan capítulo 4, ¿y qué nos dice, no? Que, bueno, que no es el templo de Jerusalén, no es el templo de Samaria donde adoraréis. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 4? Sino que, que el que ha de adorar delante de Dios, el que ha de adorar a Dios, lo hace en espíritu y en verdad. Mujer, de cierto te digo, y ahora es que ni en este lugar adoraréis, ni en Jerusalén. Entonces, no es esto cómo tenemos que leer o aplicar esto para nosotros. Pero sí hemos de pensar la importancia de comenzar el día orando nosotros a Dios. La importancia de presentarnos nosotros delante de Dios, como dice Jesús, en los secretos de nuestra habitación, en los secretos de nuestra casa, ¿verdad? Presentarnos delante de Dios para orarle a Él. ¿Y cómo hacerlo, por lo tanto? Personalmente, por supuesto. Y presentarle, pues, lo que nosotros estamos también meditando, o lo que las preocupaciones que podamos tener, y también las peticiones que podamos tener. Fijémonos lo que está diciendo aquí cuando dice, de mañana me presentaré. Esta palabra presentaré, lo que significa, en el fondo, realmente es, me prepararé. Lo que pasa no dice el qué. Ese prepararé es lo que nos encontramos en Levítico capítulo 1, versículos 6-7, cuando está hablando de preparar, poner en orden los sacrificios, ¿verdad? Dice que desollará el holocausto, lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Entonces vemos, acomodarán las piezas. Es esta la idea de preparar las cosas, preparar el sacrificio. Y es algo también importante a la hora de presentar nuestras oraciones a Dios. Lo hacemos hacer con el corazón, sí, pero hemos de también preparar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Hemos de preparar lo que vamos a decir a Dios. No vamos entonces a preparar estos sacrificios de animales como hemos leído en Levítico. Son sacrificios espirituales que nos dice Hebreos.
es el fruto de labios que confiesan su nombre. Son sacrificios espirituales, pero sacrificios para el Señor. Entonces, lo hemos en nuestras oraciones de también ordenar y preparar delante de Él, porque nos estamos dirigiendo a un Rey, nos estamos dirigiendo a un Dios vivo y verdadero. Como dice Job en capítulo 23, versículos 3 y 4, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, hasta su trono, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Veamos. Llenaría mi boca de argumentos. Hemos, por lo tanto, de preparar estos encuentros con el Señor. Hemos de hacerlo de esta manera en su temor. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor, como hemos leído. Esta es, por lo tanto, la escena que leemos. Las certezas ahora. La certeza primera, la certeza del castigo de los impíos. Este salmo, en el fondo, está intercalando pues una escena acerca de los impíos, otra escena acerca de David y de los justos. Una escena acerca de los impíos, otra escena acerca de David y de los justos. Entonces vamos a juntar estas escenas, primeramente la de los impíos. Y dice pues acerca de ellos la certeza del castigo de los impíos. Una certeza basada en quién es Dios, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aquí lo está basando entonces en quién es Dios, en su naturaleza, en su ser. Él no se complace en el mal. Dice primera de Juan capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, Dios es santidad, Dios es justicia. No hay ningún mal, no hay ningún pecado en Él. Pero no solamente no lo hay, por lo tanto, Él tampoco se complace, no le agrada. Es lo más contrario a su naturaleza, que es justa y santa. No solo esto, es infinitamente justa e infinitamente santa. No puede ver el mal, no lo puede soportar. Por lo tanto, dice, Él no es un Dios que se complace en la maldad, sí, en genérico. Por lo tanto, el malo no habitará delante de ti o junto a ti. Vemos, Él no se complace en el mal, pero como vamos a ver, el mal no está flotando Él solito en el aire. El mal lo hace la gente, el mal lo hacen las personas. Hay también aquí una subida de tono, se puede decir, en todos estos versículos del 4 al 6. Si lo había del versículo 1 al 3, que era pues el de esta murmuración, este susurro, esta meditación al clamor. Aquí vemos esta subida, vemos de una encadenación, por así decirlo, de no. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Vemos? No. Pero ahora vemos la declaración que dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, dice acerca de los malos que los aborrece y los abominará. Y en medio dice, los destruirá. Aborrece, abomina. Sí, dice aquí bien, leemos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aborrecer. Y a veces se dice esta frase, y muchas veces la habremos oído, que Dios ama al pecador. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Lo hemos oído, ¿verdad? Muchas veces. Vemos que no es así. No es una frase, ¿verdad?, basada en la Biblia. No lo es. Porque la Escritura nos dice que Dios no separa el pecado de quien lo hace. Dios no separa el pecado de quien lo hace. El pecado no existe por sí solo, flotando en el aire sin que yo lo haga.
Mi pecado es mi pecado, el que yo he hecho y el que yo soy culpable. No se puede separar el pecado que yo hago de la culpa, que es mi culpa por mi pecado. Esto de que el pecado vaya por un lado y yo por otro, no. Mi pecado es mi pecado y yo soy culpable por mi pecado. Y fijémonos que esta es la manera de pensar de la Escritura en Proverbios capítulo 6, en el versículo 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 domina su lengua, su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para derramar, presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vemos, aquí no está diciendo que él abomina la altivez, sino los ojos altivos. Aquí no está diciendo que él abomina la mentira, sino la lengua mentirosa. Aquí no dice que él abomina el asesinato, sino las manos que lo han hecho. Aquí no dice que él aborrece la vanidad, ¿no?, de los que tienen pensamientos inicuos o malos. No, sino el corazón que los hace y los planea. Los pies de aquel que va al mal, ¿no? Y por último, fijémonos, el testigo falso. El testigo falso. No dice, pues, el decir mentiras, ¿verdad? El que siembra discordia entre los hermanos. Con lo cual vemos que está aquí enseñándonos la palabra de Dios algo, ¿verdad? Importante, que Dios no separa el pecado de quien lo hace. Nosotros tenemos esta facilidad para hacerlo, decir, no, yo no soy. ¿No? No, es el pecado que uno hace y es la culpa de uno por su propio pecado. Dice, aborreces entonces a los que hacen iniquidad. Ciertamente aquí también pues hemos de tener en cuenta acerca del amor de Dios general, ¿verdad? Dios así ama, se puede decir en un sentido general, ama al mundo, ¿no? Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios hace salir su sol y sus bienes sobre justos e injustos. Dios es bueno para con todos, nos dice el Salmo, para con todas sus obras es Dios bueno. Dios ama incluso pues, de aquellos que no lo conocen, por las cosas buenas que puedan tener. ¿Por qué? Porque Dios se los ha dado. Y Dios ama también pues, su obra, porque toda buena dádiva procede de Dios. Si algo hay bueno en la vida de las personas, es porque Dios se lo ha dado. Entonces, a esto se dice muchas veces que esto es la gracia común. Vale, bien, podemos decir, sí, gracia común. Pero no olvidemos esto, a esta gracia común. No se puede uno olvidar de esto otro. Dios aborrece al que comete pecado. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece a quien lo hace. ¿Verdad? Nunca hemos de olvidar esta verdad, porque si no vamos a estar negando una verdad importante, muy importante. De esta viene la certeza del castigo. Decíamos, hay una intercalación, ¿verdad? Decíamos que viene primero los impíos, David, los impíos, pues saltamos los versículos del 7 al 8 y continúa en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y dice también, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y esto era lo que ya avanzaba en el versículo 6, la primera mitad, destruirás a los que hablan mentira. Como Dios es así, como Dios es un Dios que no se complace en la maldad, como Dios aborrece el pecado y por tanto el que lo hace, entonces de esto se sigue que Dios castigará a los que cometen maldad. Entonces, bueno, aquí lo está presentando esto en el versículo 10, castígalos, ¿no? Castígalos. Y alguien puede decir, fíjate que te está pidiendo Dios que los castigue. Bueno, lo podemos mirar también de esta manera, porque esto es palabra de Dios.
Esto lo escribió David, pero de David estuvo inspirado por el Espíritu Santo al escribir esto. Aquí está diciendo lo que ocurrirá, ciertamente, ¿verdad? Aquel que continúa en pecado, Dios lo va a castigar. Dios lo va a castigar. Dios va a hacer que caigan, y dice, por sus mismos consejos. ¿Vemos? Dios no va a hacer nada que caigan. Ellos mismos se van a ir al precipicio. Por sus mismos consejos. Los de ellos. Por sus mismos planes, por sus mismas ideas equivocadas. Dios los deja andar en sus caminos. ¿Vosotros queréis caminos de maldad? Pues toma, vais a tener. Os vais a hartar de ellos. Y van a caer, pero por sus mismos consejos. Sin falta de que nadie los eche allí. Por las multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. La palabra castígalos del versículo 10 significa decláralos culpables. Lo contrario de declararlos justos, ¿verdad? De declararlos culpables. Y sabemos que Dios es un Dios justo. Pero ahora bien, dice lo que dice aquí en el versículo 9. ¿A quién se refiere? Porque dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿A quién se está refiriendo aquí David? ¿A una clase especial de gente? ¿A una clase especial de gente muy mala? Pues fijémonos aquí, la palabra de Dios nos dice que estos son todos los hombres. Todos los hombres. Porque estos versículos lo toma el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Y en la carta de los Romanos leemos en el capítulo 3 que pues somos nosotros mejores que ellos. Está hablando de los religiosos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor delante de sus ojos. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que, dice, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley de Dios es el conocimiento del pecado. Y esto, por lo tanto, está hablando del hombre, es decir, de todos los hombres que estamos afectados por el pecado original. Que ya nacemos, pues, no neutrales. Y después, cuando es el mundo que se encarga de pervertirnos. No, nos dice Salmo 51, en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya hemos sido concebidos en pecado. ¿Y eso por qué? Porque ya nuestros padres y sus padres, y eso hasta el primer hombre. Y nacemos, por lo tanto, incapaces para el bien. Y pues esclavos del mal. Entonces aquí está hablando no de una clase especial de personas. Aquí está hablando, por lo tanto, de lo que es el hombre en sí mismo. Y el hombre en sí mismo es lo que vemos. Y me dirán, bueno, pero no, tampoco hay que ensañarse así de esta manera. No todos son asesinos, no todos derraman la sangre, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Jesús? Que si ya insultas a uno, ¿verdad? Le dices a tu hermano un necio, y ya eres culpable del delito de asesinato. Y si pues miras a una mujer para codiciarla, no hagas nada más, ya eres reo de adulterio. Y si, bueno, pues esto lo podemos llevar a todo lo demás, ¿verdad? La lengua engañadora. Pues a lo mejor no vamos a hacer perjurio en un juicio, pero si estás ya defraudando aquí o allá los impuestos, o estás aquí siendo deshonesto en todas tus cosas, la manera que tú te conduces en la vida, aunque sea un poquito, ya eres pecador convicto de la ley. Y no es esto que uno pueda remediar diciendo, mira, en esto yo fallo, pero voy a hacer pues estas otras cosas que me puedan un poco compensar la balanza, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Qué nos dice la palabra de Dios?
Nos dice que en Santiago, que en la carta de los Santiago del Nuevo Testamento, que si guardas la ley, toda la ley, pero la quebrantas en un solo punto, te haces convicto de toda la ley. Es decir, la ley es un todo o nada, porque la ley fue dada en principio, pues, al hombre en estado de integridad, para que él la guardara perfectamente, y él podía hacerlo, ¿verdad? Porque no había conocido el pecado. Y entonces la ley es, o la guardas enteramente y perfectamente, y entonces tendrás la vida eterna, o si no, la ley te declara culpable. Esto es la ley. Por lo tanto, vemos, esta es la gran certeza, que por esto, por todo esto, ha de venir el castigo. Ha de venir, por lo tanto, el castigo, porque Dios, ¿qué nos dice el Decálogo? Los 10 mandamientos, ¿no? Que Él no tomará por inocente al culpable, porque Dios es Dios. Él no puede entrar en amaños, Él no puede entrar en apaños, ¿verdad? Él no puede entrar en lo que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? En torcer la ley. No, Él tiene que hacerlo por quien es Dios. Y es una gran certeza que hemos de tener en cuenta. Esto es lo que ha de llegar a todo aquel que no se acoge a lo que vemos ahora a continuación, a la certeza de su misericordia. Porque dice a continuación, versículo 7, rebobinamos ahora un poco atrás, juntando pues las partes que habla de la misericordia de Dios para su pueblo. Dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fijémonos, dice: yo voy a entrar en tu casa, pero no dice que yo lo voy a hacer por lo bueno que soy, no lo voy a hacer aquí por mis méritos, no lo voy a hacer aquí por lo... No, ¿qué está diciendo? Por la abundancia de tu misericordia. David y todos los salmistas saben bien que ellos no son perfectos, ellos son también pecadores, ¿verdad? Pero ellos están por su misericordia, la misericordia de Dios. Si fueran juzgados con rigor, Dios también, de otra manera, los castigaría, ¿verdad? Salmo 32, ¿qué dice el Salmo 32? Nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, no imputa pecado, no imputa maldad. O también el Salmo 130, en el versículo 3 y 4, Salmo 130, versículo 3 y 4, leemos la palabra de Dios que dice: Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces, si el Señor mirara los pecados de David y de todos los demás, ¿quién entraría? ¿Quién estaría delante de él? Nadie. Pero en él hay perdón, por la abundancia de su misericordia. Y esta palabra misericordia es importante. Es una palabra muy importante, sobre todo en los Salmos. Y siempre es prácticamente la misma. Misericordia está hablando de una palabra que significa, es Gesed en hebreo, y es una palabra que la misericordia aquí es la misericordia que uno tiene en actitud para con el pobre o para con el miserable, ¿verdad? Miserable, miseria, misericordia. Pero la palabra Gesed tiene otra raíz, y es más bien la idea de fidelidad. Es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios a sus promesas. Es la fidelidad de Dios a su pacto. Es la fidelidad de Dios a sí mismo que ha dado la promesa, ¿verdad? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede, pues, quebrantar la promesa que Él ha dado. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios, puesto que en la carta a los Hebreos dice que Dios, en el pacto que hace para la salvación con los hombres, pues Él, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, la promesa y el juramento de Dios, ¿verdad? Eso Él lo da para que tengamos un fortísimo consuelo los creyentes. Entonces, por lo tanto, vemos la fidelidad de Dios a su propia promesa, la fidelidad de Dios a su propio juramento en el pacto que Él dio a Abraham, pues diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré con abundancia. Es el pacto en el cual estamos los creyentes, el pacto de gracia, por el cual Dios nos dice: yo seré tu Dios y el de tu descendencia, vosotros vais a ser mi
pueblo. Y eso es un pacto que reposa en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios, en que Dios que lo ha prometido lo va a hacer, en el pacto y en el juramento, solamente en Dios. Si no tuviéramos esta promesa, ¿cómo podríamos acercarnos delante de Dios? En base a obras nuestras no podríamos nunca, pero es porque Dios ha cumplido las condiciones del pacto. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el fiador del pacto, el que cumplió el pacto para su pueblo, el que obedeció perfectamente la ley, el que es más que murió en el castigo por el pecado que hemos estado hablando. El castigo, Él lo tomó sobre sí. ¿Para quién? Para su pueblo. Y de esta manera su pueblo entonces, pues apoyándose en Cristo, puede acercarse a Dios. Como hemos leído también, adorar a Dios y pues estar en sus caminos. Guíame, versículo 8, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Entonces vemos no solamente adorar hacia tu santo templo en tu temor, adorar a Dios es muy importante que tengamos, adorar a Dios sí, pero no solamente aquello de adorar a Dios y fuera del local de la iglesia ya continúa la vida como siempre, no. Entonces hemos de andar en los caminos de Dios, endereza delante de mí tu camino. Bien, pues esto es para el creyente y esto es también para el pueblo de Dios, porque nos dice ya al final del Salmo, en el versículo 11, vemos que esto es una dimensión comunitaria. Esto está hablando de la comunión de los santos, porque dice aquí en el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Fijémonos, ya no es solamente mi salvación, ya no es solamente el perdón de mis pecados, entonces es el gozo y la alegría del pueblo de Dios de saber que tenemos a nuestro Dios por nosotros. Nuestro Dios por nosotros y para nosotros. Porque Dios nos salva, a cada uno personalmente, pero nos salva en un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, fijémonos, gozo para el pueblo de Dios, alegría, por lo tanto, de tener la abundancia de la misericordia de Dios para con nosotros. La abundancia. Y fijémonos cómo expresa la palabra de Dios pues esta comunión. Le llama pues a la iglesia, a los creyentes de la casa de Dios, es decir, la familia de Dios. ¿Verdad? Somos cercanos a Él por la sangre de Cristo, cercanos a Dios. Entonces ya no somos lejanos, extranjeros, sino hijos de Dios. Una familia, la familia de la fe, me dice también Timoteo. Bien, pues tengamos todas estas cosas que decíamos presente en nuestros sacrificios matinales, cuando nos presentemos delante de Dios, cuando oremos a Él, tengamos esto también presente, cuando lo hagamos en comunidad, ¿verdad?, como iglesia. Y bien, pues si somos de Cristo, si somos de Él, si tenemos nuestra fe puesta en Él, pues esto que hemos visto, lo último, gócense, alégrense en ti, den voces de júbilo. ¿Por qué? Porque los han salvado de la muerte. Los ha salvado precisamente de esto. Por su gracia y misericordia los ha sacado del estado de pecado y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Están en el reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Tienen el perdón de los pecados, tienen la esperanza de la vida eterna, tienen a Dios como su Padre. Han sido reconciliados, ahora son hijos de Dios. Gócense, gocémonos, todos los que tengamos esta fe puesta en Jesucristo. Fe, ¿qué significa? ¿Qué? Confianza en Él. Confianza en su palabra, confianza en sus promesas, confianza en su obra, que Él es el Señor y Salvador. Podemos preparar nuestras devociones, podemos preparar nuestras oraciones, podemos preparar nuestras meditaciones y bien, pues podemos darle gracias y la gloria y la honra a Dios porque Él ha hecho esta obra de salvación en nosotros. Ahora bien, la gran pregunta entonces es si tenemos esta certeza, si cada uno de nosotros tenemos esta certeza de ser de Cristo, si tenemos esta certeza en cuanto a uno mismo de que pertenece uno a Cristo. ¿Cómo tenerla? ¿Cómo uno puede saber ser de Cristo?
Tenemos pues las promesas de Dios, tenemos las promesas de Cristo, ¿verdad? Y dice pues que aquel que a mí viene no lo echo fuera. Aquel que a mí viene no lo echo fuera. Aquel que pues cree en Él, pues dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. En el capítulo de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Aquel que lo recibe, es decir, aquel que cree en su nombre, aquel que se apoya en Cristo. Si uno pues no tiene esta certeza de saber que es de Cristo, pues entonces lo único que hay que decir es que vaya a Cristo. Y se puede decirlo así, que huya a Cristo, que salga corriendo a Cristo, porque Cristo es el refugio. Cristo es el refugio. Cristo es el que nos salva, nos dice de Tesalonicenses capítulo 1, de la ira venidera. Cristo es el refugio de la ira, porque la ira cayó sobre Él, porque Él tomó la ira sobre sí. Aquel que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Aquel que viene a Cristo confesando sus pecados, arrepintiéndose de los mismos pecados, Él no lo echa fuera. Y estará entonces en las manos de Cristo, en las manos del Padre, y nadie lo arrebatará, ni de las manos del Padre, ni de las manos de Cristo. Vayamos a Cristo, todos nosotros. Y podemos entonces decir y experimentar que tendremos a Dios no contra nosotros, sino por nosotros y a favor de nosotros. Como dice, tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Ser rodeado por el favor, la misericordia, la gracia de Dios. Tener a Dios propicio. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ciertamente nuestros pecados no estarán contra nosotros. Pero para eso hay que ir a Cristo. No detengamos y vayamos a Él nosotros. Amén.